Desde que tuve esta increíble visita a Oaxaca, solo puedo pensar que México en verdad es un lugar tocado por Dios, por tantas cantidades de cosas mágicas inexplicables que te pueden suceder. Y lo más extraño de todo es que no te digo que esto me pasó hace 60 años, cuando la ignorancia del mundo estaba más presente. No, esto me pasó a principios de los 90, y aunque suene imposible de creer, se los juro por Dios cuando les digo que yo estuve presente en la caída de un posible dinosaurio volador, como los tipo pterosaurio, y les cuento cómo el destino me acabó poniendo en tan bizarra situación. Cuando apenas cumplí la mayoría de edad, había sido de recorrer el país con organizaciones de iniciativa privada o religiosa que se dedicaban a hacer activismo en comunidades de pobreza extrema. De esa manera me ha tocado conocer lugares muy pero muy pobres, pero eso sí, hermosos como no tienen una idea, y gente con el corazón más noble que el azúcar. En una ocasión estábamos en Oaxaca, en una campaña para una refresquera, que para hacer activismo, donde poníamos pequeñas edificaciones de material para usarlos como escuelas, áreas recreativas o albergues, porque también recuerdo que en esas épocas los huracanes estaban pegando muy duro por todo el Pacífico. Yo llegué con un contingente de 4 personas, que eran 2 canadienses y un señor de Guadalajara, y al hablar con los adultos mayores de la zona, ellos nos daban permiso, siempre y cuando entendamos que estamos para ayudar, y no para dar nuestra opinión de cómo ellos se manejaban bajo sus normas, pues toda la zona era muy común muchas costumbres que a nosotros eran difíciles de entender. Cosas como matrimonios arreglados a cambio de animales de corral, o la ley de usos y costumbres, donde no había un reglamento que seguir, solo una idea general básica, como de si la haces, la pagas. Punto. Nosotros ya teníamos experiencia en ese tipo de comunidades, así que no hubo tanto rollo, y en cosa de días ya estábamos muy a gusto, trabajando y asentados en la comunidad, ayudando a quien lo necesite. Cuando empezaron las lluvias, uno de los señores nos dijo que tuvimos mala suerte, porque cuando llueve es por semanas enteras, así que al menos esos días lo pasábamos viendo en qué perdíamos el tiempo en la comunidad. La pareja de canadienses, ellos, siempre el lugar que íbamos, solo querían juntarse con los curanderos y las parteras de la zona, pues el tema de la medicina tradicional era algo que les llamaba mucho la atención. El señor de Guadalajara, ese sí a tío se perdía por horas, pasando el tiempo con la gente de la zona porque le encantaba cazar, y estando de metiche en todo. Y yo me la pasaba en el pueblo, ayudando en lo que pudiera, que en este caso era amacizar rejas de los corrales, porque con las lluvias y el aire los animales se estaban poniendo muy inquietos. Una tarde estaba con la familia, la que nos daba posada, cuando la esposa sacó a su bebé de unos 2 años a que se sentara en una cobija, y con un trozo de manta gruesa se la amarró por el pecho como si fuera un arnés, y ese trapo al final lo amarró fuerte con varios nudos a un árbol. Se me hizo muy extraño ese actuar. Le dije a la señora que no había bronca, no tiene por qué amarrar el niño, pues yo puedo echarle el ojo aquí mientras trabajo. Pero la señora dijo que sí, no vaya haciendo que se acerque esa cosa voladora que se lleva a los niños, y para qué quiere que su esposo se quede sin varones. Eso es algo que debo mencionar. El tener hijos varones era algo muy importante en la región, así que ella entendía la sobreprotección y cuidado de los chamacos, pero eso de que un ser volador se los llevaba me llamó mucho la atención y quise saber más sobre ello. Cuando acabé de asentar el corral, tomé al niño en mis brazos y le dije a la señora que ahorita que no está lloviendo voy a caminar con él para que se desestrese, y sirve y voy a la casa de uno de los señores del pueblo para que me diga ahora qué chocita puedo ayudar en lo que fuera. La señora me dijo que no había problema, pero que por favor, apenas escuche los truenos de la lluvia, me venga lo más rápido posible. Me fui con él rumbo con los señores, que digamos eran los que administraban el lugar, pero en el camino me di cuenta de algo. Había muchos animales amarrados con sogas, pero no solo de la forma para tenerlos quietos, estaban amarrados de forma como para que no se los llevaran cargando, así fueran pesados. Por ejemplo, vi a chivas con sogas dándoles vuelta por toda la panza, en lugar de solo amarrarlos de la pata. Al llegar con el señor del pueblo, le dije que ya acabé de sentar el corral de la familia con la que me estoy quedando, y que como puede ver, ya le estoy haciendo hasta de niñero. Él me dijo que está bien, pero que si voy a estar con el niño en brazos en la intemperie, al menos tenga algo con que defenderme, y me dio una fusta de caballo. Yo no entendí el porqué, pero ni me dio tiempo de preguntarle, cuando llegó un vecino de la comunidad, pidiéndole ayuda al señor de mandar a alguien a su choza, pues sus chivas estaban bien inquietas y no se dejaban amarrar. Yo me ofrecí a ayudarlo, porque en ese momento se empezó a soltar el aire y las nubes se pusieron oscuras, avisando que se venía una buena tormenta. Me regresé con el niño a su casa, y al llegar vio que la señora estaba amarrando también de la panza un par de chivas a un guayabo.
Le entregué al niño y le dije que ahorita venía. Le expliqué que un vecino, todos sus animales se pusieron muy inquietos, seguramente por la tormenta que se avecina, y no los pueden amarrar. Y la señora, escuchar eso, puso una cara de susto. Me apuntó mi fusta, diciendo que con eso no me va a bastar, y fue a su choza, me sacó un machete y me lo entregó en la mano. Ella me dijo que esto era por si se me aparece esa cosa que vuela, y ya sin importar que se estaba soltando poco a poco la lluvia, preferí quedarme unos minutos para que me dijera a qué se refiere con esa cosa que vuela y por qué le tienen miedo. La señora me dijo que no pasa muy seguido, pero que en épocas de lluvia, cuando hay fuertes ráfagas de aire, se ve por el pueblo un animal enorme, que al extender sus alas se ve mayor a los 2 metros, y si eso no es terrorífico se pone peor, pues ese animal es tan fuerte y tan grande que puede llevarse en sus garras animales pesados como chivas u ovejas, encajándole sus garras en las costillas, y que en el peor de los casos se puede llevar hasta niños pequeños. Eso, gracias a Dios, no ha pasado un buen rato, pero la última vez fue hace como 5 años, cuando ese animal volador se llevó un niño de 2 años que estaba en un corral mientras jugaba con los pollitos. Yo admito que al principio no le creí nada de lo que me dijo, y no porque me las dé de alguien que conoce el mundo y tiene las respuestas, pero es que de primera impresión me pareció la típica creencia del pueblo, y como en esas épocas recuerdo que también estaba de moda el chupacabras en los estados del norte, pues pensé que solo era parte del folclore de la comunidad. Como se soltó la lluvia con fuerza, ya me fui con la fusta fajada y el machete en la mano, caminando según yo bien valiente rumbo al terreno vecino. Pues el destino me cayó la boca al escuchar un fuerte aleteo que venía del noreste, y pensando yo que sería un guajolote a mi espalda huyendo de la lluvia, volteo y veo que a unos 10 metros del suelo pasa un animal que no tiene plumas, es de color café oscuro y con un cuello muy largo, y era verdad, con unas alas enormes abiertas que todavía lo hacían ver mucho más imponente. Yo me asusté tanto que corrí en dirección a la choza del vecino, pero con la intención de esconderme. Ya ni me pasaba por la mente el querer ayudar a amarrar a sus animales, pues por el volumen sabía que ese animal, si me alcanzaba, para mí sería un verdadero peligro. Entré a la casa casi tumbando la puerta, y dentro estaba el señor, el dueño de la choza, otro vecino de la comunidad y 2 jóvenes adolescentes que venían del monte, y los agarró la lluvia en el camino, y al saber lo que pasaba cuando se soltaba el aire, les dieron chance de acomodarse allí mientras todo se calmaba. Los señores, al verme, les dio gusto, rápido me dijeron que los ayudara a amarrar las chivas y no sé qué. Quizás por el ruido del aire, la lluvia y la adrenalina de lo que acababa de ver, sí salí con ellos, y en lo que pudiera, pues ahí estaba la orden disque amarrando, a como Dios me daba a entender. Estábamos dándonos la recia, cuando escuchamos de nuevo el aleteo de este ser enorme, y como que ya le haya puesto el ojo a algún animal del corral, porque se escuchaba dando vueltas por la zona. De repente, una fuerte ráfaga de aire tumbó algunos maderos del corral, haciendo mucho ruido y borlote, asustando a las chivas del lugar, y eso hizo que una se zafara perdiendo el control para correr detrás del corral donde ya era loma abierta. Por desgracia no avanzó mucho, cuando este enorme ser alado se fue como de rayo tras él, y con sus garras lo tomó del lomo para levantarlo, pero como que el mismo ser alado no tanteó el peso de la chiva, pues sí lo levantó, pero no despegó hacia arriba tan rápido del todo. Al pasar eso, el dueño de la casa tomó su machete y fue tras él para tumbar el animal. Al igual que el señor que nos ayudaba, se arrimó con un carrizo alto. Yo, desde el miedo y la adrenalina, corrí unos cuantos metros y le aventé el machete. No te voy a decir que fue un golpe certero, tipo de película, ni mucho menos, pero como que sí lo lastimé fuerte de una ala, porque soltó de una pata la chiva por el destanteo de no poder planear bien, y al no poder agarrar bien la chiva, esta se cayó varios metros lastimándose las patas. El vecino del carrizo de nuevo siguió con su palo, pegando de gritos tratando de ahuyentar al ser volador, y entre el dueño de la casa y yo, jalamos a la chiva para meterla y tratarla de ponerla a salvo. Asustados, ahora sí esperamos a que parara la lluvia, y cuando al fin se calmó, un día después, fuimos de nuevo con el señor que administra el pueblo, para contarle lo que pasó, y él nos dio la encomienda de mandar a 5 personas a buscar a ese ser, que seguramente está lastimado, para ahora sí darle su fin, y deje de atormentar el pueblo. Yo, la verdad, no me quise arrimar a esa aventura. Quienes fueron afirman que lo encontraron y le dieron fin, lo encontraron lastimado de la ala, y al final lo acabaron enterrando arriba del monte. Yo, al contar la historia a mis colegas de la ONG, estábamos sorprendidos, pues con lo ocurrido todos en el pueblo empezaron a contar sus experiencias con este animal, y hasta no me crean, pero conocimos a la señora, aquella que ese ser se llevó a su hijo quitándole la vida cuando apenas empezó a caminar.
Por lejos fue una experiencia que me dejó marcado de por vida, porque cuando regresé a la ciudad para pasar un año con mis padres, no me cabía en la cabeza que podíamos vivir con un montón de tecnología en nuestro hogar, pero con que te adentres a la sierra un par de horas, puedes encontrar hasta dinosaurios, pues hasta el día de hoy sigo pensando que eso era aquel animal. A principios de los 90 se empezó a expandir la mancha urbana acá en mi ciudad y con ello mucha gente empezó a ver lucrativo comprar en esos momentos terrenos baratos para que mañana costaran un buen dinero. Como eso siempre se presta a que la gente diga que tantos son sus metros de terreno y no es verdad, yo vi la oportunidad para ganar una feria trabajando para mi abuelo, que tenía hectáreas de terreno para vender. Lo estaba haciendo fácilmente, pues el lugar estaba plano y a 5 minutos de la incorporación de la carretera, así que para quienes le saben a la compra y venta de terrenos, esa era una excelente oportunidad. Aparte, no solo era hacerla de vendedor, también una vez comprando el terreno, yo me ofrecí a acercarlo, y aunque eso sí era muy pesado, pues también era ganancia extra para mi persona. Yo todo eso me lo ponía a hacer entre semana, siempre por las mañanas, para que el sol no me pegara. Fue en un verano, cuando llegó un joven no mayor a 30 años en su camioneta, y muy decidido de lo que quería, era comprar cierto espacio de terreno en la zona. Yo le mostré el lugar, que en teoría todo estaba igual, y mientras caminábamos nos recorrimos casi a la orilla de lo que responde a las hectáreas de mi abuelo, y él dijo que quería cierto tramo en específico. Yo le recomendé que lo correcto sería comprar el siguiente de la fila de quienes ya compraron para que se vea más habitado el lugar y así es más fácil ponerse de acuerdo para abogar para meter posteridad de luz o tubería de drenaje. El chavo dijo que eso no le importaba, él quería ese espacio de terreno y después de hablarlo con mi abuelo dijo que no había bronca. Así que también me ofrecí mis servicios para acercar su lugar, ya sea con pilastras de cemento o con tronco libre. Ahora sí que lo que él guste. Él aceptó, pero hasta me pareció que solo me quería dar el avión. Al menos ese fin de semana hicimos la finanza. El lunes me voy temprano a los terrenos para seguir cercando. Cuando veo que llega este chavo en su camioneta y en su espacio pone como unos rodillos de hilaza para hacer cuadrantes por todo el terreno. Hacía sus cuadrículas de 2 metros y para cuando yo descansé un rato de lo mío, me acerqué con él para preguntarle qué tanto hacía. El chavo, eso sí, jamás me lo escondió y me dijo que necesitaba escarbar esta zona hasta dar con un nido de hormigas, pues ya no tardan de venir por ellas, así que cuando antes lo haga, pues mejor. Le pregunté ¿quién sería quien vendría por las hormigas? Y el joven, le repito, sin ninguna pena, me apuntó al cielo y me dijo que los de arriba. Como el chavo se veía claramente cansado por su labor, pensé que solo estaba acalorado, o quizás solo trataba de hacerse el chistoso conmigo. Yo regresé a lo mío, y para cuando acabé mi jornada de entre semana, tomé la moto y como siempre lo hacía, di un recorrido por todos los terrenos, solo para verificar improvistos, y ahí vi al chavo con sus palas, tratando de picar el suelo, y claramente se notaba que de trabajo físico él no tenía ni la menor experiencia ni idea. Me acerqué y le dije que sí iba en serio, eso de querer buscar hormigas en su terreno, y el chavo me lo confirmó. No negaré que ahora al verlo ya hasta se miraba hasta desesperado, así que le dije que no escarbe por escarbar. Me bajé de la moto y le dije que en esa zona se ve mucho la chicatana, que es una hormiga roja, cabezona, y en épocas de lluvia hasta son voladoras, pero que al paso y la forma que está buscando no va a encontrar nada. Le expliqué que esas hormigas son bien chambeadoras, así que si va a buscar, empieza a buscar donde vea algo de trabajo para ellas. Y digamos que al noroeste de su terreno, pero aún estando cerca del centro, había unos troncos secos y le expliqué que si hay hormigas serán en ese cuadrante. El chavo me puso atención y de rápido subió sus cosas a la camioneta para ir para allá y darle duro al suelo. Como ese día quizás no estaba tan cansado, se me hizo fácil decirle que si quiere ayuda le puedo echar la mano por una feria, y el joven sin pensarlo sacó su cartera y me dio todo el efectivo que tenía, diciéndome que para luego es tarde, que tome la pala para empezar, pues él siente que tiene el tiempo encima. Ya motivado y con dinero en la bolsa, le dije que me dé chance y yo busco las hormigas. Fue rápido dar con ellas, en cosa de 3 minutos. Fue que vi un hoyo y le dije dónde escarbar. El joven se puso a darle y traté de seguirle ritmo y ya aprovechando para perder el tiempo le pregunté que por qué su necesidad de estar buscando hormigas, porque si le soy sincero, si lo que busca es oro y las hormigas son como una señal que vio en sus sueños o un pariente evidente le dijo eso, pues dudo mucho que encuentre algo,
porque ya mucha gente lo ha intentado por la zona y no han encontrado nada de nada. El joven dice que no tiene que ver con cosas de valor, es más que nada un favor que está haciendo a los seres del cielo. Y como eso me lo repetía una y otra vez, ya fue que le dije, pues que de quién habla, e hice referencia que si hablaba de extraterrestres. Yo lo dije riendo, pero se me borró la sonrisa, cuando él no lo hizo y me lo confirmó. Me dijo que para eso seguíamos cavando el nido de las hormigas. Me empecé a sacar de onda, cuando entre palazos encontramos que el nido de las hormigas que buscábamos ya era de tierra sólida y hasta pareciera que estábamos ya más raspando que cavando. Como eso ya era más de calma y destreza que de fuerza física, aprovechamos para seguir platicando. Que el chavo me comentó que hace 3 años desconoce el motivo, pero empezó a tener sueños muy recurrentes con varias luces en el cielo. Eso solo era de noche, pero después, en su día a día, se sentía como vigilado, de que algo lo seguía entre las nubes, y aunque empezó a ir con psicólogos, todos le decían que solo era una condición de posible estrés, porque para esto, a este chavo lo habían agendado para operarlo de unos quistes en las partes blandas, y su sensación de que alguien lo seguía posiblemente era el miedo de esa operación, que cada vez estaba más cerca, y también él sabía que no había una certeza de que saliera bien del quirófano. Él no creía que ambas cosas estuvieran conectadas, pero todo se puso peor, cuando ahora empezó a soñar que esas mentadas luces que miraba en el cielo entraban de noche a su casa y se lo llevaban. También decía que después del rapto aparecía de repente en un salón todo oscuro y unos seres de los cuales no distinguía sus facciones, pero tenían complexión humana, con piernas, brazos y cabeza, pero eso sí, brillaban al resplandor, lo palpaban de todo su cuerpo y de su boca sacaban una hormiga. Eso es lo que recuerda a grandes rasgos, pero ya estando despierto en su día a día, tenía como flashes, donde estos seres le mostraban ese preciso terreno que le vendí, y allí escarbando sacaba un nido de hormigas gigantes, enormes, haciendo que su nido fuera diferente al de los demás, pues aparte de ser gigantesco, no solo eran túneles de tierra, era de una cosa más sólida que lo hicieron por todo el lugar. Yo estaba fascinado con su experiencia, y se puso más loco, cuando ya después de seguir escarbando, vi que al menos el nido era de unos 8 metros cuadrados aproximadamente. No solo eso, los túneles dentro eran del tamaño lo suficientemente grandes como para que pasara un balón de fútbol. Yo le dije que hasta allí le ayudaba, pues capaz que dentro hay animales de ponzoña, como alacranes o víboras, que no se ven por la zona, pero es mejor mantener distancia. El joven me dijo que no había bronca, el solo hecho de decirle por dónde empezar le sirvió bastante para dar con el nido, y él siguió con lo suyo, tratando de limpiar el nido, que se los juro era enorme. Me regresé para mi casa, y hasta la noche que me fui a cenar a casa de mis abuelos, les comenté sobre este último chavo al que le vendimos un pedazo de terreno y las cosas locas que estaba buscando. Mi abuelo al escuchar eso se enojó bastante y me reclamó el por qué no lo corrí del lugar, por andar haciendo cosas que claramente no son de Dios, pero pues ya que podía hacer, era un terreno palabrado. Aunque no estaba nada escriturado, pues ahora sí que como decimos en los pueblos, ese fue un trato de palabra y a lo macho, pero mi abuelo se enojó. Ni acabamos de cenar, cuando me dijo que nos fuéramos para su troca a correr al muchacho, pues no quiere gente en la zona de su terreno de venta. No me quedó de otro y lo acompañé. Estábamos por el sendero rumbo a los terrenos, cuando le digo a mi abuelo que mire hacia la loma. Se los juro, ambos vimos una esfera de luz enorme de color blanco, pero enorme, bajaba lentamente en los terrenos. Se lo juro por lo más sagrado que tengo, tanto mi abuelo como yo vimos como esa esfera de luz se llevó como jalando de unos hilos invisibles unos 15 metros cúbicos de piedra porosa, y rápido agarré el rollo, que ese era el nido de las hormigas gigantes, pero ya al fin completamente destapado. Mi abuelo, lejos de asustarse, se enojó pero mal, y entre dientes decía que ojalá esté el joven para correrlo de su tierra. Yo no sabía, pero mi abuelo llevaba el dinero de la compra en un sobre para quedar a mano con todos. A más nos acercamos, más miedo tenía, pues pensaba que quizás estarían estos seres que me contó el chavo. Pero no había extraterrestres, pero sí había algo igualmente de extraño. Al llegar al lugar había decenas de hormigas sin vida, pero no eran cualquier hormiga. Eran grandes, eran enormes, como del tamaño de un perro adulto, y yo entendí el por qué su nido tenía hoyos tan grandes. Mi abuelo al ver eso seguía sin asustarse, él en su rollo, y ya vimos que el chavo estaba en la caja de su camioneta, tomando agua, con una cara de paz, de lo que sea que tenía que hacer, ya lo había hecho. Cuando se le acercó mi abuelo, el joven le ganó la palabra, y él le dijo que no quiere bronca, lo que quería hacer ya lo hizo, y si es por el tema del terreno, quédense con el dinero y el terreno, él ya está en paz. Mi abuelo más se enojó,
y le dijo que no, aquí las cosas son derechas, y le regresó el dinero para después correrlo del lugar, no sin antes juntar todas estas hormigas enormes y meterlas al hoyo que quedó en el terreno. El joven dijo que no había bronca, y mi abuelo, como parte del regaño, me dijo que yo también lo ayude por dejar que todo esto ocurriera. Cuando estábamos tapando el hoyo, me sorprendía ver el tamaño de los animales, pero ya la neta no quise preguntar más. El joven se veía feliz y él me dijo que al menos ya está a mano con esos seres, pues no me contó del todo, pero en esos sueños que tuvo, donde lo ponían en un salón oscuro para palparlo, en una ocasión le tocaron sus zonas blandas y cree que eso le salvó la vida, porque cuando lo operaron, su intervención fue tan sencilla que hasta los mismos doctores decían que era milagrosa, pues él estaba consciente que le pronosticaban un 70% de incluso perder la hombría, de lo complicado que sería quitar los quistes. Con eso me bastó para entender el por qué el chavo, sí o sí, le hizo caso a sus visiones, pues estaba agradecido con los seres de arriba por haberle salvado su vida. Esto que les voy a contar le pasó a mi tío, y créanme que si él lo dice es porque es verdad. Él ahora es la persona más íntegra y derecha que conocemos en la familia, que con el tiempo se entregó a Dios para hacer su misión y hacer pública su palabra. Todo esto después de que uno de sus hijos perdiera la vida en temas con la maña, cosa que lo dejó muy marcado para siempre, pues consideró que fue su culpa, ya que él también estuvo en esos pasos. Nosotros somos del noroeste del país, y cuando mi tío tendría unos 18 o 19 años, se fue a Texas con unos primos suyos a trabajar al rancho de un gringo, con el que solían irse por temporadas, y eran muy bien pagadas. El primer año que se fue, mi tío ya no regresó, y se quedó más de 10 años de aquel lado, porque le cayó como anillo al dedo la vida de campo en los Estados Unidos, y el dueño del rancho le tenía mucho aprecio, tanto que le arregló los papeles, y ya en la noche lo mandaba a la escuela técnica comunitaria. En todo ese tiempo aprendió sobre bastantes cosas, pero sobre todo sembradíos, animales y avionetas. El señor para el que trabajaba, aparte de tener varios ranchos de animales, lo que le dejaba un dinero extra era la fumigación aérea, y tenía 4 avionetas, de las cuales con el tiempo mi tío también aprendió a manejarlas. Desgraciadamente el dueño de todas estas cosas falleció por problemas de la diabetes, y todo pasó a ser parte de sus hermanos que vivían en otro estado, creo que en Nevada, y en la primera oportunidad que tuvieron, vendieron todo al banco y regresaron a sus estados. Todo el tiempo mi tío estando allí siempre ayudó a la familia con dinero, y para cuando se regresó a México, después de vender los ranchos, también lo hizo con bastante dinero, como para querer comprarse una buena finca. Pero ya en esas épocas la maña estaba bien posicionada y fue inevitable no acabar trabajando para ellos, y todo fue por una simple coincidencia. Mi tío ya tenía un año acá en México y al menos ese tiempo no lo trabajó, pues se la pasaba solo visitando amigos, a los familiares y la gente conocida del pueblo, recordando la época de cuando eran plebes. Estaba en un ojito de agua, pegado a la sierra, cuando escucharon pasar una avioneta en el cielo, y mi tío dijo que esa avioneta tiene la hélice bien floja, que hasta lo puede escuchar aquí abajo, y resultó que en ese ojito de agua estaban un par de chicos haciendo sus caballos. Platicando con ellos salió el tema de que él sabe manejar esas avionetas, de hecho ese modelo en especial, y que si conocen al dueño del avión, él le puede dar mantenimiento, pues duró años metiéndole manos a los que eran de su antiguo patrón en los Estados Unidos. A los días de eso llegó una camioneta negra y fue a recogerlo a su casa, dejando muy asustados a su familia, pero les dijeron que no es nada malo, es solo que uno de los jefes de la zona quiere verlo, y ya lo llevaron a la hacienda de los que tenían el negocio malo por la zona. Ellos conocían a mi tío desde que era un plebe, pero pues no se acordaban, pues tanto tiempo en el gabacho, y entre vinos y pláticas se cayeron muy bien, y ya fue que acabó con ellos, dándole mantenimiento a sus 3 avionetas que tenían, y hasta eso intentar enseñar al hermano del jefe de la zona a que pudiera pilotar, que según eso ya tiene queriendo aprender, pero el gringo que les ayuda o no se da a entender o de a tiro el hermano del jefe es bien torpe, pero ya con un paisano pues a lo mejor se quitan las dudas. Así fue que cayó en ese mundo. Y uno dice que solo está de paso, pero te acaba absorbiendo. Y aunque mi tío solo se dedicaba al mantenimiento de las avionetas y planear en mandados pequeños, él siempre dijo que no se sentía cómodo surcando las nubes de esa sierra, de esa zona. Todo eso porque su tablero mostraba siempre falla eléctrica, sobre todo en la geolocalización, y nunca sabía el por qué. En teoría eso pasa en épocas de mucho calor,
cuando sobrevuelas yacimientos de cobre o níquel, pero él decía que no siempre era el mismo lugar, como si debajo hubiera una mina sin explotar, pero lo que responde la zona aérea siempre mostraba esos fallos. Mi tío dice que en invierno al hermano del jefe que quería aprender a pilotar se le fueron las ganas y ahora se emocionó con el tema de la cacería. Pero él, al ser un joven rico que le gustaba lo bueno pero sin las complicaciones, mandó a limpiar arriba de la sierra un buen tramo plano para poder aterrizar la avioneta y dejarlo arriba para ir a cazar, sin la necesidad de subir toda la sierra, ya sea en la camioneta o cargando cosas. Eso de acampar era de un par de días, porque estaba muy densa la zona de la sierra. Eso lo agarró cada fin de semana, así que mi tío empezó a mover e ir a recoger más seguido a él, y eso sumando que un par de ahijados del jefe también querían aprender a volar la avioneta, pues él estaba de arriba para abajo con el avión. Pero eso sí, siempre con esa espinita de que el avión le fallaban los controles en cierta zona aérea. En un viaje de tarde-noche para subir el hermano del jefe a la sierra, estaban platicando de cualquier cosa, cuando el hermano dijo que si eso que se mira un costado de ellos era una águila. Mi tío voltea y ve que hay un animal tipo ave, pero es enorme, de varios metros a un costado de ellos, pero para la velocidad que iba, no podría ser un animal de la zona, menos un águila, pues esas aves lo que más quieren es vivir en completa soledad y anonimato. Mi tío iba a decir que seguro, o mejor dicho, tal vez era un águila arpía, esas sí son grandes, y de repente se dejan ver, pero todo eso valió. Porque el hermano se alocó, abrió la ventana media, esa que tiene una más pequeñita en el centro, y sacó su rifle para disparar, pues ahora que se creía cazador, a todo lo que se moviera le quería dar. También debo aclarar que mi tío cuenta que el hermano estaba tan trabado por el vicio en ese momento que ni cómo decirle que no lo hiciera, pues como traté de explicar, él era el típico junior de la maña, entre otras cosas. Mi tío le dijo que no disparara, porque el ruido retumbará en los controles, pero él ya se había puesto los audífonos y soltó un par de disparos. Ni de loco le iba a dar, y menos estando en movimiento, pero de que le llamó la atención a este ser lo hizo, porque este ser a una super velocidad se le cerró en la dirección que ellos estaban tomando, como cuando te haces de palabras con alguien en un auto y te echa el vehículo encima. En ese momento a mi tío se le subieron los blanquillos a la garganta, porque hubo un bajón de energía en su tablero, y se agarró apretando botones para usar los auxiliares, para no caer en picada. Él estaba como loco sacando a vuelo el avión, y el hermano del jefe en su alucín pegaba de risas diciendo que le tiró al animal y hasta incluso logró darle. Sobre ese primer avistamiento, mi abuelo dice que en tamaño ese animal era casi de 3 metros, solo de largo, porque con las alas abiertas podrían ser más. También que en toda la situación siempre sintió la piel chinita, como con mucha estática, y por ejemplo que él tiene coronillas en un par de dientes, le empezaron a doler bastante. Para cuando llegaron a la pista ya los esperaban tíos, sobrinos y amigos para irse de cacería, y mi tío sabiamente dijo que iba a esperar a que amaneciera para limpiar algo de la avioneta, y dijo algún pretexto técnico, pero no. Lo que él quería es que fuera de día para regresar con suficiente luz y evitar a este ser si es que lo llega a ver. Pero no fue necesario, este ser llegó a ellos esa noche. Mi tío estaba fingiendo que arreglaba algo, y como la gente que estaba desde antes y había dejado comedores para atraer los animales de cacería, se fueron tras ellos a un par de horas de la sierra, pero del otro costado, donde estaba la pista hechiza. Al final solo se quedaron mi tío y un joven. Él era un amigo de la familia y se quedó allí porque se lastimó el tobillo al subir las cosas y esperar a que se le bajara el dolor. Estaban platicando, repito, de cualquier cosa, cuando ese joven le dice a mi tío que si ya vio que detrás de estos árboles al fondo hay 2 luces amarillas que se prenden y se apagan, y más o menos le apuntó por dónde. Mi tío estaba en la cola de la avioneta y no los veía del todo, pero al ponerse en mejor posición se quitó su chamarra y tuvo esta misma sensación de estática en su ropa, como hace unas horas cuando vio al extraño ser gigante volador. Así que cuando vio esas luces, supo que no eran luces que se prendían o se apagaban, eran unos ojos que parpadeaban. Por el tamaño que tenían, supo que sería este ser. Así que tomó al joven de la camisa y lo jaló para ponerse detrás de la ala de la avioneta, y le hizo la seña que no hicieran ruido. Avanzaron lentamente hacia una troca que estaba parqueada, y se metieron a la cabina debajo de los asientos para que esta cosa enorme no los pudiera ver. Mi tío afirma que quizás era más enorme de lo que calculaba, porque el tiempo que estuvieron dentro de la troca sin ver nada, escucharon el crujir de la tierra de ese ser caminar, y era pesado. Pero no solo eso, escucharon un picotazo enorme en las láminas del fuselaje del avión, para después escuchar un aleteo tan fuerte que levantó toda la tierra del lugar,
dejando todo empolvado a su paso. Se quedaron allí hechos bolita hasta que amaneció, y llegaron unos cuantos amigos de la cacería y familiares del hermano del patrón, y llegaron con mucha prisa, pues tuvieron un accidente. Uno de los chamacos se dio un tiro en la pierna. Mi tío sale de la troca, y ni chance de explicar tuvieron de lo que ellos acababan de presenciar, que fue que un pájaro enorme picoteó hasta el avión. Al mirar el fuselaje, ese pájaro le hizo un boquetote del tamaño de un balón de fútbol en el techo de la avioneta, y no es como que fuera imposible volar con eso, pero sí sería complicado, pero no quedó de otra. Tenían que bajar rápido de la sierra sí o sí para auxiliar al chamaco. Por fortuna el chavo lastimado, llorando decía que no quería subirse a la avioneta porque le daba mucho miedo, y al final mejor lo bajaron en las trocas. El hermano del patrón, sabiendo que lo iban a regañar feo porque el chavo lastimado era hijado del mero jefe, ahora sí que se quiso bajar en las trocas para decir que él siempre estuvo cuidando al chavo. Así bajaron todos de la troca, y mi tío a los días de eso llevó gente para reparar la avioneta, y aunque siempre lo hizo con el Jesús en la boca, dice que ya jamás sintió que algo sobrevolara el lugar, o esta sensación de descargas eléctricas en la piel o en la ropa. Después de esa situación le pararon a la cacería, y mi tío ya no pudo volar, porque empezó con problemas de la hipertensión, y así estuvo con la gente de la maña varios años, haciendo esto y aquello, hasta que pasó lo de su hijo, que apenas era un plebito, y ya mejor se salió de ese mundo. Sobre ese ser que vio mi tío, yo les puedo jurar que era un Thunderbird. Investiguen sobre él y me darán la razón. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.